Volvemos a retomar el tema de Axel López. Así es, en minutos se va a dar a conocer el veredicto, si finalmente van a remover o no al juez Axel López. Ustedes recordarán porque le entregó salidas transitorias a una persona que tenía una condena de 24 años de prisión y nada más ni nada menos que haber violado a una joven. Bueno, ¿será destituido o no? Es la gran pregunta y estamos con Hugo López Carribero, abogado penalista, con nosotros para hablar del tema. Gracias, Hugo. Muchas gracias por estar. Con todo gusto. Bueno, vemos que vino muy preparado, Trajimos ¿no? la ley del Consejo de la Magistratura. Ajá, muy para bien. Compartir, ¿no? Bueno, eso es bueno, así que sería la primera pregunta sería interesante saber quiénes van a juzgar, quiénes van a decidir en realidad el veredicto sobre el juez de ejecución penal Axel López. Correcto. El jurado de enjuiciamiento está compuesto por 7 personas, ¿no? Que pueden ser 6 como excepción, porque el reglamento también lo autoriza, pero de acuerdo a la ley está compuesta por 2 jueces, uno federal y otro nacional, 4 legisladores, que tienen que ser 2 diputados y 2 senadores, uno por la mayoría y otro por la minoría respectivamente, y además, como último integrante, un abogado de la matrícula federal, ¿no? Que son los que han sido electos en su momento. El Consejo de la Magistratura está compuesto por 19 miembros, 7 de los cuales son integrantes de este jurado de enjuiciamiento, pero el total del Consejo son 19. Y 5 votos serían los y los 2 definitivos. tercios, exactamente, Melissa, los 2 tercios deberían ser necesarios para la destitución del magistrado, ¿no? Eso es lo que establece la ley, ¿no? La ley del Consejo de la Magistratura, en este caso. ¿Cuál es la negligencia que en este caso aplicaría según el Código? Exactamente. Se le imputa al juez, al doctor Axel López, lo establecido en el artículo 25 de la ley del Consejo de la Magistratura, que es uno de los incisos, el inciso 3º, haber obrado con negligencia grave en el ejercicio de su cargo. Negligencia grave. Acá hay una situación gramatical que hay que tener mucho cuidado a la hora de resolver, porque no cualquier negligencia debería ser motivo de remoción. Ahora, ¿cuándo es grave y cuándo no lo es? Eso va a quedar a criterio, por supuesto, de los jurados, del jurado de enjuiciamiento. Vale la aclaración que en este caso el jury de enjuiciamiento por Axel López quedó integrado por 6, no por 7, porque una diputada del Frente para la Victoria decidió renunciar al jury. Así lo establece el reglamento, no la ley, sino el reglamento del Consejo, que dicta su propio reglamento, porque es un órgano autárquico, y establece como tal que puede funcionar con 6 de la manera excepcional, como una excepción. Bien, estamos hablando de Juan Ernesto Cabezas, condenado a 24 años de prisión, acusado de 4 violaciones. Exactamente. El juez le otorgó estas salidas transitorias, él trabajaba como remisero, en una de esas salidas, a las 2 semanas de haberle conseguido esta libertad condicional, intentó abusar de una joven de tan solo 24 años de edad o 29 años de edad. En el Chaco. En el Chaco, y terminó matándola. Exactamente. Entonces, sobre la base de eso, se consultó al legajo que tenía este preso ante esa inquietud. Dijeron, bueno, vamos a ver cómo es que esta persona está en libertad. ¿Está bien darle salidas transitorias a un violador? La ley no establece la diferencia cuando se va a otorgar un beneficio, si es por un delito o por otro. Puede ser por abuso sexual, que esté preso, o puede ser por robo a mano armada. Si el detenido cumple con los requisitos que el juez razonablemente debe tener presentes para resolver ese beneficio, no debería tener en cuenta, de acuerdo a la ley, por qué delito está preso. Ahora, razonablemente, ¿debería tenerlo? Bueno, se entiende que sí. Se entiende que sí porque no es la misma situación procesal al liberarlo que al encarcelarlo. Y teniendo en cuenta que un perito psiquiatra en este caso en concreto, le recomendó, que no le otorgara estas salidas transitorias. Sí, había una observación por parte del Servicio Penitenciario Nacional, en este caso, diciéndole, mire doctor, que esta persona es peligrosa, que puede tener puede reincidir. actos de reincidencia hacia otras mujeres, siempre en el mismo delito, en el mismo marco, motivo por el cual lo que se le imputa al doctor Axel López es haber obrado con negligencia grave en torno a su acto, en torno a su actitud de no hacerle caso o no centrar su atención debidamente en ese informe del psiquiatra que advertía la peligrosidad del delincuente. Igualmente, el delincuente iba a recuperar su libertad, pero mucho tiempo después, es decir, cumpliendo la totalidad de los años. En este caso, se lo había sentenciado a 24 años de prisión.
y recuperó la libertad muchos años antes, por este beneficio. Claro. Ahora, el tema acá también a destacar es que el juez Axel López, así como a un preso se le analizan los antecedentes, el juez Axel López como magistrado tiene antecedentes en su lista. Sí. Ahora después en un rato vamos a repasar nosotros en detalle, sí, claro, los otros casos en donde el mismo juez Axel López libera, concede beneficios y esas mismas personas vuelven a delinquir. Digo, aparentemente tenía un modus operandi a seguir este juez que siempre era el de, bueno, quizás con buena fe, concederle siempre los beneficios al condenado, al preso. Bueno, eso es importante destacarlo, Diego y Melissa, la buena fe. Porque la ley aquí cuando habla de negligencia, habla de negligencia, no de mala fe. Pero de todas maneras, esta negligencia grave es causal de destitución, si es que el jurado de enjuiciamiento lo establece como tal. Es decir, la negligencia no es mala fe, es desaprensión, falta de apego a la lectura de la causa, ¿no? No es mala fe, no es a propósito, no es que lo libero para que cometa un delito a propósito. Sí. Pero los antecedentes del legajo de ejecución, porque es juez de ejecución. Claro. El legajo de ejecución hacen ver bien a las claras que no habría tomado las precauciones necesarias, pertinentes, adecuadas para establecer la situación procesal del detenido. Y se entiende que si lo hubiese hecho, no lo hubiese dejado en libertad. Pero doctor, y además, no, como dice Diego, no es la primera vez. Claro. Exactamente. Si ya hubo en años anteriores, por haber absolvido a otras personas que volvieron a delinquir, a matar o a violar, exacto. O sea, llama la atención, ¿no? Igualmente, me permito hacer... no lo tiene en cuenta. Sí, por supuesto que lo debería tener en cuenta, pero igualmente me permito, si ustedes son tan amables, hacer esta precisión. Este caso es solamente en relación al caso del Chaco, ¿no? Aun cuando el mismo magistrado ha tenido denuncias, como usted dice, Melissa, en el mismo marco de su negligencia grave, en el mismo marco, pero esas denuncias no han prosperado todavía, es decir, no ha sido juzgado por los otros casos. Pero el jury de enjuiciamiento no puede, conociendo esos casos, así todo que no se está tratando ese caso en particular, en el momento de dictar el veredicto, tiene que, como mínimo, tiene que sacar una conclusión respecto a eso. Si lo puede valorar. Claro. Legalmente no. No se puede. No porque no ha sido juzgado por ese caso. A ver, hablando de casos, doctor, le propongo ver en detalle. Vamos a ver, ¿quién es Axel López? ¿Sobre quién decidió Axel López? Bueno, fíjense ustedes, vamos a compartir los casos, porque aquí hay madres de dolor detrás, los familiares de Soledad Braña, por la tragedia, la masacre de Flores también. Fíjense. El marido de Georgina Barbarossa también asesinado en el año 2001. Por una de estas personas. El jury de enjuiciamiento entonces a Axel López en el 2012 mata a Tatiana Colosiet. Estamos hablando de esta joven de 24 años, del Chaco. Sí, el sujeto, Juan Ernesto Cabeza, oriundo de Tucumán, de más de 50 años, había sido condenado por haber abusado de 3 chicas, 19, 26 y 27 años. Después se comprueba que hubo un cuarto caso de violación y se le suman más años a su condena. Fue así como en el futuro, Axel López, el juez Axel López, le concede una libertad condicional y termina atacando, intentando abusar de Tatiana Colosiet y luego asesinándola. 2 semanas después, ¿no?, de haberle otorgado esta libertad condicional, pero este no es el único caso. Este sí es el caso en el que instantes nosotros estamos trabajando en vivo, vamos a dar a conocer el veredicto, qué va a pasar, la definición, si finalmente van a destituir o no al juez Axel López. Pero en el año 2011 liberó también a Álvarez, el autor de la masacre de Flores. Recordemos que hubo 5 víctimas, quien mató también a 4 miembros de la familia de Matías Bañato. Recordemos que él fue el único joven que se salvó en 1994 cuando asesinó a 4 miembros de su familia y también a un amigo que se encontraba en el lugar. El juez Axel López entonces liberó a Álvarez, González, y este hombre volvió a delinquir y bueno... Es importante lo que nos dice aquí el doctor, y ahora lo vamos a hablar también con el doctor José Luis Ferrari, que está aquí en 26 Directo, en nuestros estudios. Pero, digo, qué raro, ¿no? Porque la opinión pública debe pensar, y bueno, el jury de enjuiciamiento, tratándose que son diputados, senadores, abogados y demás, digo, debieran valorar. Acá habría... Pero es una cuestión legal. Pero ¿por qué no valorar, ¿no?, este tipo de hechos? Fíjense, otro caso más. 2010, libera a Ernesto López, el mismo juez, Axel López. ¿A quién liberó?
a quien fuera el asesino del marido de Georgina Barbarosa. Sí, en el año 2001 lo asesinan cuando baja de un taxi. Miguel Lecuna, más conocido como el Vasco, el marido de Georgina Barbarosa, y recibió varias puñaladas cuando intentó defenderse de este asesino Ernesto López. Y uno más tenemos que trata sobre el tema de Soledad Barña, una chica de 19 años. La mataron en el año 2009. El asesino, Pablo Díaz, que aprovechó una salida transitoria. ¿Pueden adivinar quién le concedió la salida transitoria a Pablo Díaz? El mismo juez de ejecución penal. Sí, y Díaz cumplía una condena de 12 años de prisión por violar a una menor. Sí. Y cuando fue liberado, le dieron esta autorización por parte de Axel López, volvió a intentar de abusar de esta joven Soledad Braña y luego la asesinó. Mañana vamos a estar con el papá, con Guillermo Braña, que va a estar aquí en nuestros estudios. Y también con Vivian Perrone, que está siguiendo de cerca esta causa, que declaró. Doctor, una pregunta concreta que tiene que ver. ¿Qué pasa si Axel López finalmente es destituido? ¿Qué sucede? Bueno, ahí la ley, muy curiosamente, no otorga posibilidad de apelación, por lo menos dentro del ámbito nacional. Sí podría ir a instancias internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo. Pero la ley del Consejo de la Magistratura solamente le otorga la posibilidad de solicitar una aclaratoria, para el caso en que... ¿Qué sería una aclaratoria? Una aclaratoria es un pedido que hace la defensa al tribunal para que aclare algún punto oscuro o confuso de la sentencia. Nada más que eso. Existiría otra posibilidad muy remota, si ya es absuelto, ya está. Si es absuelto, continúa con su tarea de ejecución penal. Claro, regresa a su cargo, por supuesto. Existiría otra posibilidad muy remota, que es muy poco factible, pero que no es imposible, en que, siendo destituido, la defensa pretendiera impugnar la sentencia en el marco de una nulidad. La nulidad no es un recurso, es una acción directa. No es un recurso hacia otra instancia superior, sino que es una acción directa por considerar que la sentencia carece de fundamento jurídico, por ejemplo, ¿no? O que no tiene relevancia o relación entre la prueba y lo dictaminado. Eso no es un recurso, sino que es una acción. ¿Puede ser que eso también suceda? Sí, puede ser. Es lo menos factible en el caso en que sea destituido. Y en el otro caso, a la inversa, ¿no? La otra cara de la moneda. Si el juez es confirmado en su cargo, es decir, que es absuelto en su juicio, porque se considera que no ha violado ninguna norma, porque se ha considerado que no ha obrado en el marco de ninguna negligencia grave, bueno, en ese caso vuelve, por supuesto, a sus funciones como juez de ejecución nacional. Ahora digo, de poder apelar, en este caso, si fuera destituido el doctor Axel López, irá a otras instancias también. Supongamos que le niegan todas las otras instancias o los resultados son negativos para él. La ley no establece eso en principio, solamente establece la posibilidad de una aclaratoria. Bien. Pero en el caso en que pueda recurrir a instancias internacionales, que eso podría hacerse como una excepción, eso la ley no lo prevé, pero tampoco lo prohíbe. ¿Y lo beneficia que Eugenio Zaffaroni sea el abogado defensor? Mire, los familiares de las víctimas se han opuesto a esa situación, a que el doctor Zaffaroni fuese, ¿no? Porque el doctor Zaffaroni, todos sabemos, hasta hace pocos meses integraba la Corte Suprema de Justicia. Si lo beneficia, eso nunca va a quedar escrito en la ley o en el fallo, en el expediente, ¿no es cierto? Hay una presunción de establecer que el doctor Zaffaroni es, por supuesto, uno de los mentores de la mayoría de los abogados que ejercemos la profesión, porque ha sido profesor nuestro durante muchos años. Claro. Incluso la mayoría de los abogados de las unidades públicas y privadas hemos estudiado leído los libros, ¿no? Claro, con la bibliografía que él mismo escribió. Entonces hay una situación de enlace, ¿no? De compromiso de formación jurídica y hasta cívica, diría yo. Ahora, yo espero que esa situación no prevalezca en el marco de la Administración de Justicia, independientemente de cómo sea el fallo. No debería prevalecer. Claro. Debería prevalecer la observancia de la prueba de manera objetiva y ser resuelta de la forma objetiva. Tenga razón el doctor Zaffaroni o no la tenga, ¿no? Sería lo más saludable, ¿no? Vamos un minuto allí al recinto, donde se va a escuchar seguramente el veredicto en minutos nada más. Alan, te recibimos.